En muchas pinturas del Renacimiento se utilizan estructuras geométricas triangulares para su composición, como en la Sagrada Familia con Santa Isabel de Rafael, donde la cabeza de San Juan se encuentra en el vértice del triángulo. Esta composición triangular es muy usada por Rafael en varias de sus obras de arte, lo que le permite a las obras un aspecto muy equilibrado. La perspectiva no solo permite la representación del espacio, sino que también se extiende a toda la decoración o a la estructura de un ambiente, ya que consigue particulares efectos ilusorios que nos inducen a la percepción, no ya de la verdadera realidad espacial, sino de otra completamente ficticia y fantástica. Encontramos ejemplos de este tipo también en las pinturas murales romanas, con pérgolas, columnas y otros elementos que imitan las estructuras reales. Algunas perspectivas son imposibles en la realidad, pero a partir del descubrimiento de las normas de la perspectiva, es cuando se desarrolla, sobre todo en el Renacimiento y en el Barroco, una perspectiva cada vez más atrevida. Algunas pinturas murales de Pompeya y Herculano reproducen falsos espacios, creando una ilusión de profundidad con complicadas perspectivas. Cada vez se hace un uso más virtuoso de la perspectiva, como en la imagen de Tintoretto, Descubrimiento del cuerpo de San Marcos, donde el punto de fuga no es central, sino que queda desplazado a un margen. La anatomía en el mundo renacentista. Para empezar a hablar de la anatomía renacentista, hay que tener en cuenta que el cuerpo humano fue objeto de disección, explorado, pesado, medido, determinado y explicado como una máquina tremendamente complicada. Un impulso para el estudio anatómico venía también del arte, de pintores y escultores que con ese espíritu humanista querían conocer el cuerpo humano para representarlo en toda su belleza. Los médicos griegos habían explicado detalladamente su funcionamiento, y la descripción de los órganos del cuerpo humano realizadas por Galeno se había convertido en cosa tan sagrada como la descripción celeste de Ptolomeo. La nueva anatomía del Renacimiento, especialmente la obra de Vesalio, mostró que la imagen de Galeno era errónea. Así, el corazón ocupa en el cuerpo el mismo lugar central y regio que el Sol en el universo. La obra de Vesalio, De Humani Corporis Fabrica, en el plano anatómico, la fábrica de Vesalio intentó reconciliar lo que se veía indiscutiblemente en las disecciones humanas y lo que se leía en Galeno. Su obra fue bien difundida en su tiempo y tuvo 2 ediciones durante la vida de su autor, en 1543 y en 1555. También fueron importantes las obras como Tabulae Anatomica Essex, La Lettre sur la Saignée y el Epitome. La demostración de que el tabique ventricular era macizo y que por tanto la sangre no podía atravesarlo hacia el ventrículo izquierdo significó el derrumbe de la fisiología galénica. Vale aclarar que aunque Vesalio descartó de la anatomía los descubrimientos de Galeno, fue formado gracias a la educación clásica, y esta consistía en la lectura de textos. El profesor hacía comentarios sobre lo leído y daba instrucciones durante la disección de un animal, la que era realizada por un barbero cirujano bajo su dirección. En aquella época se empleaban mucho los textos clásicos de Galeno del siglo II, que se basaban en conocimientos obtenidos de la disección de animales y no de seres humanos, ya que la disección humana había estado prohibida en la antigua Roma. Más allá de Vesalio, hubo también otros nombres importantes en la anatomía.
La hermosa demostración de Harvey acerca de la mecánica de la circulación dio gran impulso a la idea de que el organismo era una máquina. Aunque más tarde quedara claro que se trataba de una máquina mucho más complicada que la que los hombres de los siglos XVI y XVII habían imaginado. También podemos nombrar a cirujanos como Paré, que gracias al descubrimiento de Harvey pudo hacer sus cirugías bajando la tasa de mortalidad por desangre. Otro anatomista contemporáneo de Vesalio fue Girolamo Fabrizi d'Acquapendente. Girolamo describió las válvulas de las venas, pero como era galenista, supuso que su función era obstaculizar el paso de sangre hacia la periferia. Fue uno de los maestros de Harvey quien iría a interpretar correctamente la función de estas válvulas. El médico español Miguel Servet, que fue el primero en describir correctamente el sistema circulatorio y explicar la digestión como la fuente de calor.